Las verdaderas venas de Sudamérica son la inmensa red de caminos que nuestros antepasados denominaron el Capacñán. Gonzalo Torres buscará la mejor compañía para explorar estas rutas llenas de historia. Una misión y más de 20.000 kilómetros en busca de las historias que guarda el camino. ¿Qué le parece aprender quechua en la ruta? Ya, a ver, empezamos con qué. Por ejemplo, puri puri ñuk y yachashkun. Puri puri, ñuk, Yachashkun. yachaish. Y con el sonido de yacha, cha, cha, yachashkun. Puri puri, ñuk, Yachashkun. yachaish. ¿Qué significa eso? Caminando, caminando, aprendo o voy aprendiendo. Caminando, caminando, voy aprendiendo. ¡Qué buena! Es precisamente lo que vengo a hacer en el Capacñán. Tulio Kulki es docente, investigador y amante del quechua, lengua que sus padres le transmitieron como un legado imborrable. Su misión en este episodio será acompañar a Gonzalo Torres a través del Capacñán de Amazonas para enseñar e impedir que la lengua que llegó desde el Cusco se extinga y permanezca tan viva como las rutas del camino inca que ingresaron hasta la selva. Tengo entendido que en esta ruta también hay una cosa muy singular, que es la presencia del quechua, ¿no? Cuando uno revisa la red de caminos del Tawantinsuyo, poco o nada se ha dicho del camino inca en la cultura chachapoya. Poco o nada se ha dicho de la lengua quechua en Amazonas. Siempre se habla del quechua a nivel del Perú, incluso se salta hasta San Martín, la selva, y nos hemos olvidado de Amazonas. El departamento de Amazonas no solo fue la cuna de la cultura chachapoyas, sino también el portal de ingreso a la selva. Los chachas poblaron un territorio comprendido al este del río Marañón, hacia el oeste del departamento de San Martín y sobre la parte norte de La Libertad. Hasta sus bosques de densa neblina llegaron las tropas de Túpac Inca Yupanqui para someterlos e incorporarlos al Tawantinsuyo hacia el año 1475. El incanato incorporó y mejoró sus caminos, pero una de las principales armas de control y sometimiento fue el idioma. El quechua viajó hasta aquí a través del Capacñán para convertirse en la lengua principal de lo que hoy conocemos como Amazonas. Yo tengo entendido también que es un quechua muy particular, ¿no? Tiene mucha relación con el proto-quechua, por varios sonidos, por ejemplo, el sonido un poco palatal retroflejo, que es el tra, que hablamos de tra, tre, tri, tro, tru, que es diferente al quechua del sur, ¿no? Por ejemplo, en el sur para decir pie dicen chaki, y nosotros acá decimos traki. Ellos dicen chanca para la pierna y nosotros decimos tranga. Ese sonido es muy particular de la cultura chachapoya, del quechua de Amazonas, ¿no? La misión de Tulio Kulki se inicia en Huancas, un pequeño villorio ubicado a 8 kilómetros de Chachapoyas. El quechua se habló aquí como idioma principal, aunque fusionado con la lengua original de los chachas.
Antes de la llegada del quechua, aquí en la cultura chachapoya se hablaba una lengua muy particular, muy antigua, que es una lengua amerindia, que se llama la lengua cuyi. Entonces, esa lengua cuyi, luego, posteriormente, ha habido un intelecto, un encuentro con el quechua. Han pasado tantos años, poca importancia a esta lengua, y es el tiempo en que se ha encargado de sepultar, en terminar. Pero existen todavía muchas comunidades en que se habla quechua aquí. Pero en este caso, tratándose del idioma, pues decimos, arriba taite, vamos, señor. Arriba. Vámonos. Taita. Taita. Arriba taita. Arriba Vámonos. taita. El distrito de Huancas posee una historia muy particular. La famosa política inca de movilización de gente, conocida como Mitimaes, concentró en este lugar a personas desplazadas provenientes de la hoya del río Mantaro. Con ellos, no solo llegaron sus costumbres, sino también el idioma. Los desarraigaban. Les trasplantaban. Sí. La palabra mitmay significa desterrar, ¿no? En el quechua. Entonces, desterrarlo de su lugar de origen a otro. Entonces, Huancas, aquí este poblado, es el grupo más numeroso de mitimaes que existió en la parte nororiental del Perú. Entonces, este es el grupo más numeroso de mitimaes que movilizaron los incas durante la ocupación de la cultura chachapoya. Años pasados que yo he venido una década atrás, he encontrado muchas personas mayores que entendían y hablaban el quechua aquí en Huancas. Y tal vez esperamos encontrar a alguien que todavía conozca. Ojalá. Eso es. ¿Usted sabe quechua, señora? No, no sé quechua. Más antes hablaban quechua los abuelitos. ¿Sí? ¿Sus abuelos hablaban quechua? Mis abuelos hablaban quechua, porque yo escuchaba lo que ellos hablan quechua, sí. Pero algunas palabras de repente pueden saber. Por ejemplo, ¿no le escuchaba hablar cómo le dicen al frejol? Cuando dices purtu, acá utilizan la palabra purtumuti. Purtumuti. Ya, purtu, claro, el frejol es purtu y el muti que viene el mote con frejol. Entonces, castigados aquí, lo que tuvieron que dedicarse es a explotar los recursos propios de la zona. Y en este caso, acá sí existe la arcilla apropiada para hacer alfarería. Entonces, heredando sus técnicas ancestrales, se dedicaron las mujeres al tema de la alfarería y eso fue su medio principal de subsistencia de esta población. El Capañán estableció un nexo entre Huancas y la cuenca del Alto Utcubamba, donde la tierra arcillosa permitió que aflore una tradición alfarera que mujeres como la señora Clotilde no han permitido que se extinga. ¿Y eso lo hace de usted desde cuántos años tenía cuando empezó? Yo he aprendido a hacer a la edad de 10 años. A la edad de 10 años. ¿Y cómo así? ¿Porque usted se interesó No, o porque su mamá mi mamá me exigía para trabajar. Tienes que aprender, te dijo. Sí, tienes que aprender a hacer las ollas, porque más antes se dedicaban al señor solamente a hacer las ollas. La cerámica de Huancas, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, guarda consigo la identidad de un pueblo y aún más. Allí se han moldeado desde hace más de 500 años palabras en quechua que incluso los no quechua hablantes reconocen. ¿Hay cocinas? ¿Sobre el fuego o Y sobra en la tuchpa, pues. En la tuchpa. Sí. La tuchpa es un sistema de cocina que se ponen tres piedras equidistancia a la misma altura y ahí va sostenido como una parrilla, sostiene las ollas. ¿Quién hablaba quechua en su familia? Mi abuelita. ¿La abuelita hablaba quechua? Sí, la mamá de mi mamá. ¿Y qué apellido tenía, se acuerda? ¿Cómo? Puscán. Puscán, ese es apellido de acá de Huancas. quechua, sí. Puscán es del grupo auténticamente Huanca.
Gonzalo y Tulio avanzan por el Capañán, con destino a Chachapoyas. La misión del docente de enseñar el quechua en Amazonas para que no se extinga encuentra más justificación desde que palabras tan fuertes y presentes como el Aini son comprendidas y practicadas por todos. La aventura por el Capañán de Amazonas se inició en Huancas, tierra poblada hace más de 500 años por mitimaes, o desplazados migrantes de la Sierra Central, de lo que hoy es el Perú. Gonzalo camina junto al profesor Tulio Kulki, quien tiene la misión de enseñar y mantener vivo el quechua en esta región, lengua que los incas impusieron durante la conquista de la cultura Chachapoyas. El Capañán ahora los lleva hacia lo que hoy es la ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, fundada durante la conquista española el 5 de septiembre de 1538. El catedrático José Mercedes Santillán, de cuna amazonense, conoce la importancia de esta zona, clave en la penetración de los incas hacia la selva. El nombre es Chachapuya, no es Sachapuyos como suelen decir muchos, es Chachapuya, que significa, según Blas Valera, tierra donde se originan las neblinas. El Capañán tuvo en este sector un punto de ingreso principal hacia la selva, tanto durante el incanato como en la conquista española, y todavía podemos encontrar vestigios de esos caminos. Chachapoyas fue un lugar de paso para los españoles para conquistar la selva y aprovechaban, por supuesto, los caminos incas. Y los vestigios del camino inca tenemos aquí a Zeta, que es un fragmentito, ¿no? Y a muchos de esos caminos han sido destruidos por el atajo. Tenemos por Rondón, ¿no? Los caminos que nos conducían a Yurumarca, de donde se traía la sal. Los caminos que nos conducían a Molino Pampa, ¿no? Que antes se llamaba Taulía, ¿no? De ahí se prolongaba por Pisco Guañuna, que en quechua significa donde mueren los pájaros. Posteriormente se proyectaba a Santo Cristo de Bagazán, que hoy se llama, ¿no? A Rioja, a Moyobamba y a Yurimaguas, a Iquitos. Así nos conectábamos por el oriente. Gonzalo y Tulio siguen la estela del Capañán, enterrada debajo de las calles modernas de la actual ciudad de Chachapoyas. En dirección sur, hacia Levanto, el camino inca todavía se percibe, como las palabras en quechua, que se resisten a perderse en el tiempo. Pero por ahora hemos estado caminando solamente por la pista. Exactamente, así es. Este es el Jirón Santo Domingo en la actualidad, que está pavimentado, todo moderno, pero aquí estuvo el Capañán. Y esto, en realidad, ¿cuándo vamos a ver el Capañán así, como más o menos como es agreste? Bueno, de acá cerca ya encontramos en la parte sur, al sur, encontramos ya los empedrados y todos los trazos del camino. A la salida de Chachapoyas, en el sector conocido como Molino, descubrimos un extenso trazado del Capañán, adornado por el intenso color verde de la vegetación, propia de la región Yunga. ¿Qué le parece aprender quechua en la ruta? Ya, a ver, empezamos con qué. Por ejemplo, Puri Puri Ñuk y Yachashkun. Puri Puri Ñuk Yachashkun. Yachashkun. Y con el sonido de Yacha, cha, cha, Yachashkun. Puri Puri Ñuk Yachashkun. ¿Qué significa eso? Caminando, caminando, aprendo o voy aprendiendo. Caminando, caminando, voy aprendiendo. ¡Qué buena!
es precisamente lo que vengo a hacer en el Capac Ñan. Perfecto. ¿Y a dónde nos vamos? Vamos a Levanto. Perfecto. Arriba. Arriba. La perfecta simetría de estos escalones de piedra permiten conocer la importancia de este trazado, integrado a la red vial del Tahuantinsuyo. Por aquí, descendemos a nuestro siguiente destino, la ciudad de Levanto. Profe, es alucinante esta escalera. Realmente es una evidencia muy visible del Capac Ñan, ¿no? Este es el Capac Ñan, el camino inca que conduce desde Chachapoyas al pueblo de Levanto. Hasta Desde acá Levanto. llegamos ya a Levanto. Correcto, correcto. La enorme plaza de Levanto y su hermosa iglesia virreinal nos remiten la relevancia de este punto, una yacta o pueblo, que apenas fue el segundo en importancia para los chachapoyas, después de Cuelap. Aquí se realizó la batalla decisiva entre las huestes incas de Tupac Yupanqui y las fuerzas rebeldes chachapoyas, que finalmente fueron sometidas por el Tahuantinsuyo hacia 1475. El nombre procede de la palabra Yahuán. Eso es lo que te iba a decir, que no es uno piensa, claro, Levanto, un nombre español, castizo, pero viene de un vocablo más antiguo, inclusive más Lengua antiguo. cuyi, más antiguo que el quechua. Cuando el Inca Tupac Yupanqui conquistó a los Chachapoya, vino y se estableció aquí en Levanto. Hay bastante tradición oral, hay bastante evidencia, incluso vamos a encontrar retén militar inca, presencia inca definitivamente acá. Sí. A mí me ha causado mucha sorpresa ver dentro de la iglesia el púlpito, la base del púlpito, decorado con plumas de aves selváticas. Esa es la principal evidencia Sí. de que toda esta región de acá, desde Chachapoya, Levanto, La Jalca, Sí. tiene como una puerta, cumple una función de bisagra, de unir la costa, la región andina y la selva. Los conquistadores españoles fundaron Levanto el 3 de mayo de 1538 como capital de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, después de haberlo hecho en La Jalca. Pero rápidamente decidieron mudar este título hacia Chachapoyas, debido a que aquí se reunieron rebeldes seguidores de Manco Inca. El quechua era la lengua imperante. Hoy en día, como caminos enterrados del Capac Ñan, algunos pobladores apenas tienen nociones de ciertas palabras en este idioma. ¿Quién sabe hablar quechua? Les pregunto, ¿no es cierto? Y ya no. ya no me entienden, ¿cierto? Los viejitos saben. Quechua, pero combinado ya. Pues. Ajá. Trae la jigya, pues estamos hablando. Trae la jigya. Claro, La jigya, la chala, la Sí. jigya. Claro, Sí. jigya, pero eso no lo perdemos nosotros. Ah, sí. Seguimos jigya. Hay palabritas todavía. Por acá es, por ejemplo, la pacha. La parcha, que catarata. Sale el agua, se llama pacha. Muy bien. ¿Y el camino para dónde se va? El camino vamos con dirección hacia el oeste, hacia Collacruz, el lugar donde está el retén militar inca. Como centro de control inca, el tambo militar de Collacruz es el vestigio principal del sometimiento llegado desde el Cusco. El idioma y la religión estuvieron presentes como armas de dominación. Desde acá se puede controlar tanto a los cuatro extremos, este, oeste, norte y sur. Se puede haber un control de la población desde aquí, militarmente hablando, ¿no? ¿Y de acá el camino hacia dónde continúa? Con dirección sur, seguimos de aquí a Magdalena y finalmente este tramo que nos da acceso a La Jalca, Que es... la capital folclórica de la región Amazonas. No. Es la cuna de nacimiento de Don Tulio Pulque. Ah, muchas gracias por la consideración. Entonces, aquí arriba. Arriba.
Gonzalo y el profesor Tulio Kulki atraviesan el Capañán de Amazonas, interesados en descubrir hasta dónde viajó el quechua que se instauró como idioma oficial en esta región tras la conquista de los incas. La lengua llegada desde el Cusco todavía sobrevive en las palabras de uso cotidiano, tal como apreciaron en la ciudad de Levanto. La misión del profesor Kulki de ayudar a preservar y revitalizar el quechua tomará otra dimensión en su propia cuna de nacimiento, la Jalca. Nos hemos desviado, pero Así si nos es. hubiéramos seguido de frente... Tenemos que ir a la Imebamba, luego a por Huanucopampa hasta el Cusco. Ah, correctamente, claro. Enmarcada en el sector más andino de Amazonas, a 76 kilómetros de Chachapoyas, la Jalca se ubica a 2.800 metros de altitud y abarca una zona agrícola que fue conocida como Salsac en la lengua cuyi de los Chachapoyas, hasta transformarse en Jalca cuando llegó el conquistador español Alonso de Alvarado hasta estas tierras. Jalca Grande, en primer lugar, como curacazgo, Salsac, ha sido uno de los curacazgos más importantes de la cultura chachapoya después de Cuélapé. Con la visita de Tupac Yupanqui, con la conquista inca a los chachapoya, aquí cerca se construyó el tambo de Ingapirca. El virreinato español identificó aquí un lugar de gran importancia. De allí la monumental plaza de enormes dimensiones y la iglesia, que es toda una joya arquitectónica. Alonso de Chávez, que fue el primer encomendero en esa época que reemplaza hoy la alcaldía, Sí. él con mano de obra jalquina construyó la torre, la torre luego exenta en este caso, Sí, ¿no? claro. Única en esta parte norte del Perú. Luego tenemos la iglesia de la Señora de las Mercedes. En la iglesia de la Señora de las Mercedes es posible percibir el sincretismo, la fusión entre dos creencias. 6 chacanas o cruces andinas decoran la fachada de la construcción cristiana. Vamos a contar en quechua de Amazonas. De Amazonas, del 1 al 6. Ya me aprendí de ti que es Suj, Suj, Ishki, ajá, Quinza, Quimsa, con M, Quimsa, Quimsa, es Chuscu. Chuscu, Es diferente al diferente que Estagua. Chuscu. Chuscu, Sí. Pichca, Pichca, ese sí es igual, Sujta. Sujta. Ahí estamos. La pregunta es, ¿encontraremos el quechua por aquí? Definitivamente, que también aquí el quechua está todavía vivo, Vamos las a ver. personas la entienden, hay muchas personas que la hablan. Buenas, ¿cómo estás? Buenas. Y Mayatakangi, allí ya, también, dicen, allí también. Allí ya Kangi. Está sentado muy tranquilo. ¿Desde cuándo hablan quechua y cómo aprendieron el quechua? Y escuchaba hablar de mis abuelos. ¿Y sus abuelos le hablaban quechua a usted? No, entre ellos, entre adultos hablaban, pero el muchacho le escuchaba Nada más. nada más. ¿Y Mashnashutik? Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿eh? Me entendió. Ya ves. Perfectamente, claro. La Jalca es costumbrista y una de sus grandes manifestaciones culturales es el arte textil. Cada casa es como una fábrica en la cual fabrican sus propias vestimentas. ¿Y qué es lo que hacen? Nosotros hacemos de todo, hacemos nuestra frazada, hacemos nuestra chala, hacemos nuestra pollera,
nuestra alforja, alfombras, de todo, paño de manos que tenemos ahí para cargar nuestro bebé. Aquí en la Jalca también venimos conversando que el quechua está presente. Y justo acá, por ejemplo, todo esto la puedes escribir en quechua. ¿Ah, sí? El instrumento que lleva atado a la cintura se dice aparcuna. Ya. También lo llaman aparina. Hilo es kaitu. Kaitu. Kaitu, hilo. El arte textil de la Jalca se relaciona con sus bailes. La capital folclórica de Amazonas goza de una gran cantidad de danzas que son aprendidas por sus niños para que esta tradición jamás se pierda. Cuando hemos sido niños hemos observado muy de cerca la cantidad de danzas folclóricas que se podían exhibir durante todo el calendario comunal, el calendario festivo del año, Ya, claro. desde enero hasta diciembre. Y fíjense, he hecho un registro que más o menos habían vivas acá en la Jalca 26 danzas folclóricas. Wow. ¿Qué has descubierto en este nuevo recorrido que has hecho después de mucho tiempo? Hay muchos trechos del Capacnián que están abandonados, ¿no? Y quizás es bueno hacer algo con relación a eso. De todas maneras, encontramos en el entorno, por ejemplo, la alfarería que vivir en Huanca está vivo. Qué bien que ver cómo las personas siguen todavía manteniendo su tradición propia. En Levanto también la gente que sí reconoce la gran cantidad de palabras quechuas que utilizan, como ustedes decían, la toponimia. Es decir, que está vivo todavía. Y mucho más aquí en la Jalca. Sobre todo el tema tan dulce del quechua que hay aquí, ¿no? Que es un poco como el paisaje, que es dulce, Así es. la gente. Que los estudiantes muy fácilmente pueden aprender el quechua porque está en su contexto. Ya. Y es mucho más fácil que aprender el inglés, aprender el quechua en este contexto. Puri puri, ñuk, yachay, kuni. Yacheskuni. Muy bien. Caminando, caminando. Voy aprendiendo. Voy aprendiendo. Aprendo, así es. Así que muchas gracias. Pagarishunga. Sulpay. Pagarishunga. Nos vemos. Allin punchuy tugugna. Kunan punchuy ancha ancha ñuka pa shungu kushkungi. Ñuk yachachik. Jakta kapaknian. Ñuk yachachik. Warmi wawiyu, ushku wawiyu. Pagarishunga uyarkansaba. Ishki. Iskum. Tulio Kulki ha caminado durante muchos años por el Capacnián de Amazonas, tratando de entender por dónde viajó el quechua, que sus padres le enseñaron a hablar y amar. Su promesa es que este quechua tan dulce, que llegó hasta la frontera con la selva, no se pierda nunca y se mantenga tan vivo como el camino inca que unió a todo un imperio.